y pues ahora empezar este nuevo año, hermanos, y a planear cómo vamos a, a vivir, cómo vamos a andar y delante del Señor. Amén, hermanos. Bien, vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios y bueno, quisiéramos, decía nuestro hermano Manolo, a veces uno lee la escritura y aprende tantas cosas, ¿no? Quisiéramos hablar de tantas cosas, pero bueno, es despacio, ¿no? Despacio. Y les voy a pedir que abran su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban ahí en la ciudad de Filipos. Capítulo 3, hermanos. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y quiero que leamos unidos desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Filipenses 3, del 4 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer a una sola voz estos versículos, ¿sí? Y vamos a tratar de irnos juntitos todos, ¿no? Respetando los puntos y las comas. Entonces, comenzamos desde el versículo 4, todos juntos. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Palabras del apóstol Pablo. Y quiero que pongamos atención en el versículo 13 que acabamos de leer. Se los voy a volver a leer. Dice así el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y escuchen lo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia dónde, hermanos, a lo que está adelante. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Así se llama el mensaje. Olvidando lo que queda atrás. Dicen, hermanos, yo no sé, yo creo que sí, ¿no? Que recordar es volver a vivir. ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gusta recordar, hermanos? Yo creo que a la mayoría nos gusta recordar, sobre todo cosas bonitas, ¿verdad? Alguna vivencia, algo que marcó ahí tu vida, algún momento especial, alguna anécdota que se quedó grabada ahí en nuestra mente, en nuestra memoria. Yo creo que todos tenemos anécdotas del pasado,
pedazos bonitos de nuestra vida que pasaron y que se quedaron ahí plasmados en nuestra mente, en nuestra memoria. Y pues nos gusta recordar, hermanos, ¿verdad que sí? Y más cuando vemos alguna fotografía antigua. ¿Tienen fotografías antiguas, hermanos? ¿Ustedes creen que yo tenga? Cuando alguna fotografía antigua nos revive, ¿no? Nos activa un bonito recuerdo. Y luego decimos, mira, tan joven que estaba, que era, ¿verdad? Uy, y luego alguien dice, uy, hace muchos kilos de esto, ¿verdad? Yo tengo videos, hermanos, y tengo fotografías de mis hijos cuando estaban pequeñitos. Y bueno, también de nosotros, ¿no? De cuando éramos jóvenes, Gina y yo. Y también tengo videos, hermanos, de mis papás, de algunos hermanos de aquí de la iglesia, algunos que todavía están y algunos que ya no están, que ya están con el Señor y otros pues ya no están aquí con nosotros, ¿verdad? Y tengo muchos y a veces me pongo a mirarlos y es bonito, hermanos, volver a recordar y volver a vivir cosas del pasado que marcaron nuestra vida. A mí me gustaba, hermanos, escuchar historias. Yo no sé si a usted, sus padres le contaban, pero a mí mis padres me contaban historias de cuando ellos eran jóvenes, mi papá y mi mamá, el hermano Nabor, la hermana Hermila, para quienes aún se acuerden de ellos, ¿no? Y me contaban historias de cuando eran jóvenes, de cuando eran casi niños, y eso habla de allá de principios del siglo pasado, imagínense. Mi papá nació en 1917 y mi mamá como 10 años mayor, pero mi papá nació en plena revolución y un día fuimos al pueblo donde se crió mi mamá. Mi mamá todavía alcanzó algo de la revolución, ¿no? Y nos llevó a un pueblito donde nos enseñaba y nos decía, mira, en ese cerro ahí nos escondían porque venían los soldados y ahí nos escondían a todos los niños y a las mujeres. Y bueno, mis papás me contaban historias y no sé por qué, hermanos, se van a reír de mí, pero yo me las imaginaba en blanco y negro. Yo creo por lo antiguo que era, ¿no? Entonces, es bonito, hermanos, recordar tiempos pasados, sobre todo cuando nos dan alegría, cuando nos da nostalgia, o recordamos con cariño a algún ser querido. Hace un ratito mencionaban a nuestra hermana Lucha, y le preguntaba yo allí, no, ¿y hace cuánto? La mera verdad, no recuerdo hace cuántos años el Señor la llamó. Yo creo que no tiene más de 10 años. No lo sé, ¿verdad? Pero, pues bueno, un bonito recuerdo. Tengo fotografías de ella y de muchos hermanos y hermanas que ya no están. Tengo videos de nuestro hermano Isiquio, nuestra hermana Rafaela, que pues ya están con el Señor, ¿no? Y a veces es bonito recordar, hermanos, y a veces es bonito traer al presente esas cosas que en algún tiempo nos hicieron felices o que hoy nos dan un tiempo bonito de gozo, de satisfacción, hermanos. Pero hay cosas, hermanos, que definitivamente tenemos que dejar en el pasado y ya no traerlas al presente. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Y Pablo no estaba hablando de fotografías que no existían, ¿verdad? No estaba hablando de recuerdos bonitos, estaba hablando de cosas que él sabía que ya no debía traer al presente, que ya debía dejarlas en el pasado. El contexto, hermanos, de lo que Pablo escribe en esta porción tiene que ver con lo que él era antes de su conversión. Si ustedes se fijan y ustedes pusieron atención en la porción que leímos, él está hablando de sus credenciales religiosas antes de conocer a Cristo. Y prácticamente él dice, no importa quién era yo antes y lo que tenía, no importan los títulos que gané, no importa la sabiduría que adquirí bajo los mejores rabinos. Hoy todo eso, lo que para mí, dice Pablo, era una gran ganancia, hoy lo tengo por pérdida o por basura. Así dice el apóstol Pablo. Y luego dice, por amor a Cristo. Y esto me habla, hermanos, de una conversión genuina y un compromiso genuino del apóstol Pablo.
porque Él dice, todas las cosas, todo lo que yo tenía, todo lo que yo era antes de conocer al Señor, es basura. Lo dejo atrás por amor del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Y ahora mire cuál es la nueva actitud de Pablo. Versículo 13 y 4, ya lo leímos. 13 y 14, ya lo leímos. Dice, estamos ahí en Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y luego mire lo que dice el 14, la actitud de Pablo, hermanos, yo creo que es la actitud que todos debiésemos de tener. Dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Antes, el llamado Saulo de Tarso vivía para complacer su propio ego, su celo falso, su falso celo por la ley y su odio encarnecido hacia los cristianos, hermanos, sostenido por todo lo que él era antes, por todos los conocimientos, por todas las credenciales religiosas, por todo el apoyo que le daban los líderes religiosos y sobre todo por ese odio encarnecido que tenía hacia los cristianos. Ahora, hermanos, ahora vemos a un Pablo nuevo, completamente transformado y regenerado por el amor de Cristo. El Saulo antiguo ya no existe. ¿Se fijan? Ese murió en la cruz con Cristo. Por eso él escribe a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Saulo antiguo, hermanos, ese que perseguía a los cristianos, ese que se sentía poderoso, ese que se sentía el dueño del mundo y el dueño de todas las regiones, y que llegaba con toda la gente y arrasaba y se metía a las casas y tomaba de los cabellos a las mujeres y a los hombres los sacaba arrastrando y les ponía la espada en el cuello y les decía, blasfema, blasfema el nombre de Cristo. Ese Pablo, hermanos, se quedó en el pasado. Y por eso él dice, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Hermanos, hay cosas que tenemos que dejar en el pasado, atrás, ¿sí? Y no hablo de fotografías, no hablo de recuerdos, hablo de cosas, hermanos, que tienen que ver con el espíritu, con el alma y que influyen, modificando para bien o para mal nuestro modo de vida y nuestra comunión con el Señor. Esas cosas que nos pueden afectar, esas cosas todavía que a veces traemos ahí arrastrando y que nos están afectando, que no nos dejan avanzar, tenemos que dejarlas atrás. Recuerdo el pastor Enoch, siempre lo tengo presente, ¿no? Él decía que un día llegó un joven que le hablaron de Cristo recién convertido y él traía una coletilla, o sea, en el cabello, ¿no? Así largo. Y llegó a la iglesia con la coletilla y que de repente alguno que otro de esos hermanos, de esos que se ponen, que se creen la policía de la iglesia, hermano, ¿y esa coletilla? Hay que decirle que se la corte. Y el pastor le dijo, no, déjalo. Y con el paso del tiempo ese joven se empezó a involucrar más y lo empezaron a discipular hasta que un día llegó con su cabello corto y dejó la coletilla. Hermanos, hay muchas coletillas que aún traemos cargando. Y esas las tenemos que dejar ahí atrás. Si mal no recuerdo, parece que es Mario Malagón, actualmente es pastor de una iglesia. Sí. Eso, no sé, hace años que platicó en una predicación el pastor Enoch. No, el nombre no, ¿verdad? Pero probablemente sí. Pero así pasa, hermanos. Y luego a veces los que se creen policías, los que se creen que están ahí de guardias, a ver, hermano, tú sí, tú no, espérame. Despacito. Acuérdense que la santificación, hermanos, es un proceso
pero tenemos que también poner de nuestra parte y ponernos en las manos del Señor para decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y poco a poco, hermanos, tenemos que ir en ese proceso de crecimiento para cada día ser mejores y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero que vean a unos hermanos que entendieron que ahora eran hijos de Dios y dejaron la vida antigua para vivir ahora una nueva vida en Cristo. Claro, a través de un proceso, sí, no fue del día, de la noche a la mañana, pero sin perder Filipenses, vámonos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y quiero que leamos desde el versículo 9 hasta el 11. Primera a los Corintios 6, del 9 al 11. Son poquitos, son 3 versículos, así es que quiero que lo leamos juntos, hermanos, a una sola voz. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leamos juntos, comenzando con el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, menciona por lo menos 10 tipos de pecado y se dirige a los hermanos de Corinto y luego fíjese el atrevimiento, la confianza que tenía el apóstol Pablo o lo directo y luego les dice, y esto erais algunos. Otra versión, ¿sabe cómo dice? Y esto erais algunos de vosotros. Imagínense, hermanos, que yo me paro y les menciono todos estos pecados y les digo, hermanos, y así era usted. Pero así dice Pablo. Y esto erais algunos. Pero mire lo bonito. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Personas, hermanos, que vivían practicando por lo menos 10 tipos de pecados escandalosos, todos los días de manera natural, donde nadie les decía nada, donde la conciencia no tenía ninguna interferencia en su mente, en su corazón. Ellos vivían así, como si fuera algo natural, como viven los gentiles, como viven los incrédulos, hermanos, haciendo cosas que para ellos son naturales y como seguramente muchos de nosotros vivimos, hermanos. Pero personas que vivían así, ahora en Cristo, a través de un proceso que quizás, hermanos, duró años, fueron dejando atrás todas esas prácticas pecaminosas para vivir una vida nueva en santidad y en obediencia al Señor. Ellos hicieron lo que el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero dejaron en el pasado sus costumbres y sus hábitos pecaminosos, hermanos. Eso fue lo que hicieron. Otros hermanos que hicieron lo mismo. Vámonos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porción que ya conocemos, pero no podemos pasar de largo, hermanos, que el apóstol Pablo se dirige a los hermanos que estaban en Éfeso y menciona su vida, cómo era antes y ahora cómo es ya en el presente. Efesios capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 6. ¿Sale, hermanos? A una sola voz. Dice Efesios 2. Comenzamos con el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero fíjese lo que dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis ustedes, hermanos, en otro tiempo. Y ya menciona todo lo que anduvieron haciendo. Y luego después en el versículo 3, él se incluye, Pablo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermanos que en otro tiempo, sin Cristo, hermanos, vivían bajo la corriente del mundo y satisfaciendo los deseos de la carne sin ningún remordimiento o conciencia que los acusara. Porque así viven los incrédulos, ¿no? Pero cuando llega Cristo, hermanos, transforma sus vidas y las cambia por completo. Y ahora tenemos a personas como el endemoniado gadareno después de que Cristo lo libera de aquella legión de demonios, ¿se acuerdan? Vestidos y en su juicio, cabal. Personas que dejaron en el pasado sus prácticas pecaminosas y ahora viven en santidad delante de Dios. Pero lo dejaron allá en el pasado, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, lo que queda atrás, dejando en el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Quiero que vayamos allá a Colosenses capítulo 1, hermanos. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos todos juntos estos versículos, comenzando desde el 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero miren lo bonito que dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad, ¿de qué? De las tinieblas. Y luego después, y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, antes, hermanos, vivíamos en las tinieblas. ¿Verdad que sí? Sobre todo los que ya somos adultos. Vivíamos en las tinieblas, hermanos. Pero gracias a Dios ya no. Ahora vivimos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Quizás hay cosas viejas que no han pasado y que están estorbando y que están afectando nuestro crecimiento, nuestra comunión con el Señor. Miren, vamos ahí a Efesios capítulo 4. Poquito antes, Efesios capítulo 4. Estamos citando porciones que quizás hasta de memoria se sabe, hermanos, pero es necesario que las volvamos a leer y a leer y a leer y a recordar. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Pudiésemos leer toda esa porción, pero por el tiempo vamos a leer solamente estos 3 versículos. Efesios 4, del 13 al 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Comenzamos con el 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, probablemente hay cosas que ya deberíamos de haberlas dejado en el pasado.
pero no queremos dejarlas y nos aferramos a ellas y no nos dejan seguir adelante. Y por eso a veces todavía seguimos siendo esos niños, ¿qué dice la Escritura? Fluctuantes. Esos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Quizás seguimos siendo esos niños que somos engañados por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía seguimos cargando cosas que ya deberíamos de haber dejado en el pasado. Y no podemos seguir avanzando. Y por eso vemos a hermanos, a hermanas, a jóvenes, a señoritas, con años en el Evangelio. Y siguen siendo los mismos que fueron cuando empezaron. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos dejar cosas que traemos todavía del pasado. Cosas quizás como nuestro carácter. A lo mejor, hermanos, aún seguimos siendo hostiles. A lo mejor aún seguimos siendo contenciosos. A lo mejor aún seguimos siendo mal hablados. Un día me dijo una persona, llevé el carro a un taller y me dijo, mira, aquí no te lo puedo arreglar, pero hay una persona que se dedica a esto. Va a una iglesia, creo. Es hermano. Ah, ok, muy bien. Y cuando llegué, no le vi rasgos, ¿verdad? Y hasta ahí voy a hablar. Pero hermanos, a veces traemos cosas arrastrando que nos afectan nuestro crecimiento y que no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. Y por eso a veces seguimos siendo los mismos cristianos que éramos cuando empezamos. Los mismos cristianos, no sé, altivos, huraños, sarcásticos, criticones, chismosos. Decía un hermano, no aviente pedradas, ¿verdad? Esas cosas, hermanos, no son de creyentes, no son de hijos de Dios. Decía el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que no puedan solucionar un problema entre ustedes y tengan que llevarlo a los gentiles? ¿No sabemos que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo llevan los problemas de la iglesia? A los gentiles. Y a veces, hermanos, así somos. Porque todavía no tenemos la madurez, porque todavía traemos arrastrando cosas de ese viejo hombre que éramos antes. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, pero ¿qué pensarán de nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos que no son creyentes? Si alguien les preguntara, oye, ¿cómo ves tú a Gerardo? ¿Cómo ves tú a José Manuel? ¿Cómo ves tú a Antonio? ¿Qué pensarían de nosotros, hermanos? Alguien diría, hermano, yo me apunto para que vayan, hagan una encuesta de mí, ahí en mi vecino. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces todavía traemos arrastrando cosas que ya debiésemos de haber dejado en el pasado. Y no dejamos que el Señor Jesucristo nos transforme, cambie nuestra vida, cambie nuestra manera de ser. Hermanos, ¿cómo percibimos a las personas? Hablando ya de cosas más directamente. ¿Hacemos distinciones, como dice Santiago? ¿Cómo las miramos? ¿Cómo las tratamos? Porque aquí en la iglesia sí somos los más amables, ¿verdad que sí? Y así debe de ser. Los más amorosos, los más atentos, los más educados, y así debe de ser. Pero afuera, hermanos, ¿cómo somos? ¿Cómo somos con el vecino, la vecina que pone su música y que no lo dejó dormir toda la noche y que se siente feo? ¿Cómo somos, hermanos? ¿Cómo somos con esa vecina que nos echa la basura o que barre el agua y órale, al carro también le llega? ¿Cómo somos, hermanos? Ahora, yo no le estoy diciendo, no se enoje. No, el enojo es una emoción natural. Pero ¿cómo somos, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Con desprecio, con indiferencia? ¿Nos creemos superiores a los demás?
¿Cómo nos manda Dios que tratemos a las personas? ¿Se acuerda cómo las miraba Jesucristo, hermanos? Dice que las miraba con compasión y como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo miramos a las personas? Eso va a definir cómo seas tú. Miren, vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer desde el 14 en adelante. Romanos capítulo 12. Desde el 14 hasta el final. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire cómo el Señor mandaba, o manda del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque también lo decía el Señor ahí en el Sermón del Monte. Pero mire lo que encontramos y que nos enseña el apóstol Pablo. Comenzamos desde el 14 alternadamente, yo el 14 y en el 21 nos unimos. Dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese carácter, hermanos, altivo, ese carácter contencioso, ese carácter que quiere pelear, debemos de dejarlo en el pasado. Porque acuérdese, vivíamos en las tinieblas, pero ahora vivimos en la luz admirable de Cristo. Los creyentes conflictivos que discuten y manotean, que son revoltosos y siempre quieren ganar y humillar, hermanos, no son de Dios. No son de Dios. Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esa persona contenciosa y altiva, hermanos, tenemos que dejarla en el pasado. Hermano, es que mi carácter, batallo con él. Ora a Dios, lee la palabra, aquí está, aquí lo dice. Aquí dice cómo debe ser con los demás. Se te hace difícil, pídele a Dios. Dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Señor, dame un carácter apacible, dame un carácter manso. Tú sabes que me enciendo bien rápido y que no me pueden levantar tantito la voz porque luego me encrespo, decía, o me encrispo, ¿no? Ayúdame, Señor. Tú me mandas aquí que sea buena persona, que aquellos que me ofenden, que aquellos que me hacen daño, yo les conteste con un bien. Y no te puedo negar que batallo, porque sí se batalla, hermanos. Sí se batalla cuando vas bien en paz ahí en tu coche y de repente alguien te cierra y te destantea y todavía de paso suena su claxon. Sí se batalla, hermanos. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque no podemos ser la misma persona que éramos antes. Esas cosas hay que ir dejarlas en el pasado. Tenemos que empezar a mirar como Cristo miraba a las personas. Entonces, hermanos, hay cosas que tenemos que ir dejando atrás. ¿Cómo hablamos, hermanos? ¿Cómo usamos las palabras para dirigirnos a los demás? Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A veces usamos, hermanos, nuestra boca para herir, para humillar, para burla. Esos sarcasmos, hermanos, son flechas hirientes llenas de veneno disfrazados de una broma inocente. Pero llevan un mensaje, ¿verdad que sí? Eso no debe de ser de creyentes.
Dice, la que sea buena para la necesaria edificación. Siempre que hablemos, hermanos, que edifique, no que destruya, que ayude, que construya. Mire, vamos allá a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 21. Proverbios 18, 21. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos, cómo usamos nuestra boca, nuestra lengua. ¿Estamos ahí, hermanos? Proverbios 18, 21. Leemos el 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué hablamos, hermanos? Ahí mismo, pero en el capítulo 12, un poquito antes, en Proverbios, versículo 18. Proverbios 12, 18. Ahí estamos cerquitas, hermanos. Vamos a leer juntos este versículo, el 18, de Proverbios 12. Lo leemos. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. A veces, hermanos, una palabra, un dicho, una frase puede herir más que un golpe. Dice Santiago que la lengua es un mundo de fuego, de mucha maldad. Oremos a Dios para que nos ayude a usar nuestra boca como a Él le agrada. Ya no podemos seguir hablando como hablábamos antes, hermanos. Ya no podemos seguir dirigiéndonos a las personas como nos dirigíamos antes. Porque ya somos hijos de Dios. Porque ya vivimos en la luz. Hermano, es que yo soy de Monterrey y hablo muy golpeado. Pues aún así, hermanos, aún así, hay que hablar como a Dios le agrada, edificando a las personas, con amor, con educación, con respeto, hermanos. Sí, aún cuando te ofendan, dice la Escritura que no tenemos que contestar así. Pero esas coletillas de nuestra boca, de nuestra lengua, hermanos, que todavía nos están afectando, tenemos que ir dejándolas en el pasado. Pidámosle a Dios que nos ayude a usar nuestra boca como a Él le agrada. A veces dice un dicho que el hombre es esclavo de sus palabras y amo de sus pensamientos, ¿verdad que sí? Entonces tengamos cuidado, hermanos, cuando hablamos y lo que decimos, pero sobre todo, a quién se las decimos y la manera en que hablamos. Porque no podemos seguir siendo las mismas personas que éramos antes. No podemos seguir hablando como hablábamos antes, hirientes, ofensivos, altivos. No, hermanos, se tiene que distinguir nuestra manera de hablar. Dice, ninguna palabra corrompida, y a veces las palabras corrompidas que salen de la boca de las personas no necesariamente tienen que ser maldiciones. A veces hay palabras finas, pero que hieren. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Un creyente se va a distinguir cómo habla entre todos los demás. Cuando usted esté en un grupo de personas y todos hablen, usted tiene que marcar la diferencia. Y no le hace cómo hablen los demás, cómo se expresen, cómo sea el léxico, porque el léxico, hermanos, también es muy importante. Ya no podemos seguir usando palabras que usábamos antes. No se oyen bien en un creyente, hermanos. ¿Sí? Hay palabras que no se oyen bien. Pero tenemos que orar a Dios. Y ya por último, hermanos, ya vamos terminando. Estamos tratando pequeñas coletillas que quizás traemos todavía arrastrando. Hay muchas, hermanos. Y no terminaríamos, pero solamente algunas. Otra cosa en la que a veces batallamos, ¿qué tan generosos o avaros somos? Dígame si esto no es un problema a veces. ¿Verdad que sí? Vamos allá a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y quiero que veamos cómo el Señor se refiere. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer
desde el versículo 19 al 24. Mateo 6, del 19 al 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Juntos esta porción, son poquitos versículos. Comenzamos con el 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, a veces somos los creyentes más espirituales, a veces somos los creyentes más compasivos, somos los más amorosos, somos los más educados, somos los más ayudadores, pero no nos toquen el asunto del dinero porque no nos saca ni un peso. ¿Verdad que sí? Un creyente avaro, hermanos, que ni a las cosas de Dios, ni a los necesitados, y cuando hablo de los necesitados, hay personas a nuestro alrededor que a veces necesitan, hermanos, y no necesariamente tienen que ser hermanos. A veces nuestros vecinos, a veces nuestros familiares, a veces una persona que está en la calle pidiendo ayuda, a veces alguien que está en desgracia, puede ser un necesitado. Pero hermanos, un creyente avaro que ni a las cosas de Dios ni a los necesitados suelta un peso. Dice el Señor Jesucristo que vive en tinieblas. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Sí? Vive en tinieblas, hermanos, porque tiene un ojo malo que se enfoca en guardar, en acumular, porque allí es donde está su corazón. No podemos decir que amamos a Dios si también amamos el dinero. Eso no es de creyentes, hermano. Una cosa es que usemos el dinero y otra cosa es que amemos el dinero. Dice la Escritura que raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? No, raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona puede tener un peso, pero si ama ese peso, ya está mal, está en tinieblas. No necesitamos tener mucho dinero para tenerle amor al dinero. Miren la actitud de David y el pueblo cuando reunieron tesoros para la edificación del templo. Ya leímos esta porción, solamente leemos una partecita nada más. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Estaban reuniendo los recursos para construir el templo que lo iba a hacer Salomón. David ya había entendido que Dios le había dicho que él no lo podía construir, pero sí su hijo Salomón. Y David se estuvo preparando, hermanos, estuvo guardando todo lo necesario. Pero no nada más David, también todo el pueblo. Primero de Crónicas, capítulo 29. Mire lo que dice el 6, del 6 al 14. Ahora le voy a pedir que usted lea con su vista, yo lo leo. Usted sígame ahí con su vista. Dice el versículo 6. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ¿qué hicieron? Ofrecieron voluntariamente. Qué bonito es cuando voluntariamente tú le dices al Señor, Señor, aquí está. ¿Sí? Y luego dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas, ¿qué hizo? Las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Qué importante es esto, hermanos.
porque de todo corazón ofrecieron a Jehová otra vez. ¿Cómo? Voluntariamente. Qué bonito es cuando un creyente le dice al Señor, Señor, aquí está, yo lo doy para tu obra, yo voy a colaborar para lo que se necesita, para los misioneros, para el sostenimiento del pastor, para las cosas que se ocupan en la iglesia, para la campaña, para las misiones, para los necesitados, para esa persona que está ahí en el semáforo pidiendo ayuda, correctamente, ¿no? Porque hay personas que se aprovechan, pero se las voy a dar. O para mi vecino que está en una desgracia, le voy a ayudar. O para mi familiar que está pasando por un momento difícil, le voy a ayudar. Qué bonito es, hermanos. Dice voluntariamente. Asimismo, estamos versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, mire el reconocimiento, y en la tierra son tuyas, incluyendo el dinero, el oro y la plata. Todo tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el sexo excelso sobre todos. Y mire lo que dice el 12, las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden, hermanos? ¿De dónde procede lo que usted tiene para sostenerse, hermanos? De Dios. ¿De dónde procede la casa que usted tiene? De Dios. ¿De dónde procede el vestido, la ropa, el alimento? De Dios. ¿Sí? De Dios, hermanos. Dice, las riquezas, 12, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza del poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y aquí está la clave, hermanos. Lea conmigo esta última parte que dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Cuando un creyente entiende que las cosas que tienen vienen de Dios, es un creyente generoso. Y no le va a doler el desprenderse, porque le va a decir, Señor, de lo que tú me has dado, yo te doy. Esa debe de ser la convicción de todo creyente. De lo recibido de tu mano, te damos. Hermanos, tenemos que dejar atrás la avaricia y ser ricos para con Dios. Si antes éramos avaros para todo, hoy no, hermanos. Antes creíamos que las cosas las tomábamos o las ganábamos por nuestra propia fuerza. Pero hoy como hijos de Dios entendemos que todas las cosas que tenemos proceden de Dios, del Señor. Aún el conocimiento que tienes para trabajar procede de Dios. De lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? Termino con esta porción, hermanos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Está hablando el apóstol Pablo. Y mire los consejos que él nos da. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 22 al 24. Todos juntos, a una sola voz. Efesios 4, del 22 al 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Unidos. 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro viejo hombre, hermanos, aún carga muchos vicios que hay que dejar en el pasado. Y tenemos que vestirnos con el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad. Hay cosas, hermanos, que hay que ir dejando en el pasado. Esas coletillas que nos estorban. Son muchas. No terminaríamos, hermanos. Con el propósito de ser mejores cada día y de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Todos en actitud de oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, nos instruyes cómo ser mejores cada día. Para poder tener la madurez y poder saber distinguir, Señor, lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Queremos ser mejores cada día, pero aún traemos arrastrando esta carne que nos incita a hacer cosas que no te agradan, Señor. Aún traemos arrastrando coletillas que no queremos cortarnos, que no queremos dejar, porque a nuestra carne le gusta, pero el Espíritu Santo no. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes para poder primeramente reconocer qué cosas de nuestra vida hay que soltar, hay que dejar en el pasado. Y en segundo lugar, que nos des la fuerza a través de tu Espíritu Santo para soltarlas. Pongo en tus manos la oración de mis hermanos, así como estamos, hermanos. Hay muchas cosas que todavía hacemos que no deberíamos de hacer. Hay muchas cosas que todavía traemos arrastrando. Y seamos honestos, hermanos, y yo me incluyo, no las queremos dejar. Porque sí o no, nos gustan. A nuestra carne le agrada. Pero tenemos que entender que ya no vivimos en tinieblas. Y esas cosas son de las tinieblas, no son de la luz. Tenemos que dejarlas. Pero se necesita carácter. Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tenemos que negarnos, hermanos, a esas cosas que nos gustan. Como cuando hay delante de ti un bocado delicioso que a tu paladar le gusta, pero sabes que te hace daño. Y todas esas cosas, hermanos, nos hacen daño. Solamente usted sabe qué cosas hay que dejar en el pasado. Yo le invito en esta mañana que le pida a Dios valor, convicción y sabiduría para reconocer qué hay que soltar y también para soltarlas. Pídele a Dios y comience el día de hoy, en el primer culto del año, diciéndole, Señor, hay cosas que yo sé que no debo de hacer, pero no las he querido dejar. Ayúdame a soltarlas. Ayúdame a ir desprendiéndome. Ayúdame a cambiar mi manera de ser, mi manera de vivir. Dígale eso al Señor. Yo quiero orar por usted. Levante su mano si usted se lo quiere decir. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien, hermanos? Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Podrán pasar 5, 10, 20 años, pero si no soltamos, hermanos, esos hábitos, esos vicios, vamos a seguir siendo iguales y vamos a seguir siendo unos niños. Y a nadie le gusta que sus hijos no crezcan. Al Señor no le gusta que sus hijos no crezcan. Él quiere que crezcan y sean maduros. Así que hágase el propósito de ir dejando esas cosas que no le agradan al Señor, aunque le cueste trabajo. Pídale ayuda a Dios. ¿Habrá alguien más, hermanos, que quiera decirle eso al Señor? Amén, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén, Dios le bendiga. Que seamos mejores cada día. Dice que su voluntad es nuestra santificación. Y el dejar todas esas cosas, hermanos, es santificarse para Dios. Si ya no hay nadie más, vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos instruyes. Y tenemos que ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos para ir avanzando, para, como dice el apóstol Pablo, no mirando lo que queda atrás, sino viendo lo que está adelante. Ayúdanos a ser mejores cada día. Te pido por todos mis hermanos y mis hermanas que esta mañana hicieron el compromiso consigo mismos y contigo de empezar a dejar cosas que todavía están practicando y que no te agradan.
entre los cuales también yo me incluyo, Señor, porque todos necesitamos de limpiarnos cada día. Danos la fuerza y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser mejores cada día, a modificar nuestras vidas, a corregir lo que no está bien, para que seamos luz en este mundo. Podamos ser la sal que tú quieres que seamos en este mundo, Señor. Gracias por tus bendiciones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.